Les quiero dar la bienvenida una vez más a el ministerio La Gloria del Cuarto Ángel. Por gracia de Dios estamos una vez más aquí para poder tomar nuevamente un estudio más con referente a lo que hemos estado hablando en las últimas presentaciones. Simplemente es una adición a las presentaciones que hemos hecho y espero que estén tomando el tiempo para poder familiarizarse con lo que hemos estado enseñando, ya que es de vital importancia que entiendan en sí lo que está pasando en el mundo a través de lo que Dios nos está revelando, a través de su palabra como lo hemos enseñado, ya que todo puede ser comprobado, están todos los hechos y están todo lo que hemos hablado grabado para que así quede como testimonio para aquellos que quieran oír y aquellos, como dice la escritura, que tengan ojos para ver y oídos para oír. Y así de esa manera puedan hacer la preparación que Dios quiere que cada uno de ustedes tengan. Así que vamos a comenzar en nuestra presentación. Tenemos bastante material que cubrir en esta presentación y definitivamente no quiero detenerme, ya que quiero hacer los puntos específicos que Dios quiere que se hagan para que lo que hablemos simplemente quede embonado o que pueda embonar completamente con la presentación que hemos dado en la vez anterior acerca de Donald Trump y el cambio de los tiempos, ya que este simplemente es como la coronación de esa última presentación en particular. Así que vamos a entrar en nuestra presentación. Nuevamente, como lo he dicho, esta es la serie del cambio de los tiempos. Y en esta oportunidad estaremos hablando acerca del último presidente de los Estados Unidos. Exactamente es así como lo oyeron. Esta presentación es parte del cambio de los tiempos y se titula El último presidente de los Estados Unidos. Y en sí van a ver a lo que me refiero. Vamos a ir a las escrituras y vamos a entender exactamente dónde se encuentra esto que estoy hablando aquí. Pero primero vamos a echar las bases, a entender algunos conceptos para que de esa manera podamos hacer sentido de lo que estaremos hablando. Yo sé que para muchos de ustedes es importante que establezca las bases para que de esa manera puedan hacer sentido cuando lleguemos a la parte donde queremos llegar y así podamos trazar correctamente la palabra de verdad y ustedes primordialmente aprendan a hacerlo por su propia cuenta. Pero así es como damos comienzo a nuestra presentación. Y vemos aquí en nuestra primera diapositiva que nos dice lo revelado para nosotros hoy. Y vemos que el león de la tribu de Judá, que es el Señor Jesucristo, es el que revela las verdades para nosotros hoy. Y nos dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Nuevamente Deuteronomio 29:29. Así que Dios nos revela, lo que sea que Él nos revela es para nosotros, las cosas reveladas, que es las verdades del Apocalipsis, que significa revelación. Todas esas verdades son reveladas para nosotros y por eso tenemos que entenderlas. Tenemos que entender cómo Dios nos enseña a través de su palabra y Dios nos revela las verdades a través de ciertos principios que de hecho ya hablamos en la primera presentación del cambio de los tiempos, que hay ciertas reglas de interpretación que Dios nos enseña para que entendamos la revelación que se encuentra en su palabra. Una de esas, por ejemplo, es la de el fin desde el principio. Este es uno de los principales reglas que tenemos que entender para poder saber lo que pasa al final del tiempo. Es la manera en que Dios trabaja. Él establece lo que va a pasar al final con lo que pasó en el principio. Lo que pasó en el principio simplemente son tipos o ejemplos de cómo las cosas pasan al final del tiempo. Así que hablamos de eso
como por ejemplo, en una de esas presentaciones hablamos que Cristo es el alfa y la omega. Hablamos que en el primer capítulo de Apocalipsis, Cristo se dice a sí mismo el alfa y la omega, el principio y el fin, enseñándonos, como lo dije, el hecho de que Él enseña el fin desde el principio. Él establece los tipos para que se cumplan con los antitipos. Esto es algo que tiene que estar fresco y latente en la mente de todos aquellos que quieran entender su palabra. Vemos que también eso habla en el principio del Apocalipsis, pero también en el último capítulo, en el capítulo 22, vemos que nuevamente Jesús reitera lo mismo que habló en el versículo 1, y vemos que dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Ya sabemos que Dios no repite las cosas de en vano. Él lo hace con un propósito para hacerte entender a ti y a mí que en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En otras palabras, que todas las verdades que están en el Apocalipsis ya fueron ilustradas a través de todos los otros libros, los 43 previos libros que están en la Biblia, que todos esos se complementan y se cumplen en el Apocalipsis, y es ahí donde podemos entender las cosas. Así que vemos aquí, vemos que no tan solo eso, que también en los testimonios o mensajes selectos tomo 3, la página 386, también nos reitera esto, que todo escrito o todo lo escrito en las escrituras es escrito para nosotros, como nos dice aquí, que dice: cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Primera de Corintios 10:11. Y dice: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio del Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así que todo lo escrito en las Escrituras fue escrito como tipos, como ya lo dije. Aquí simplemente es un respaldo de lo que estoy mencionando para que no vean que simplemente me lo estoy sacando de la manga, sino que es un hecho bíblico que se puede trazar a través de las Escrituras, y que todo esto, como ven, es para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos, que hemos llegado al final de los 6,000 años de la historia del hombre, preparándonos así para comenzar en el 7º milenio, en la segunda venida de Cristo, para así estar en el cielo con Él por 1000 años, que es el 7º día, siguiendo el patrón de la semana de 6 días de trabajar y el 7º de descansar. Es el mismo ejemplo que nos enseñan las Escrituras, pero en sí lo que quiero enfatizar no es tanto eso, sino específicamente que todo se ha escrito para nosotros, los cuales ahora estamos viviendo en el final literal de los tiempos, como nos enseñan todas las cosas que nos vemos a nuestro alrededor, y como nos enseñan las Sagradas Escrituras, línea sobre línea y precepto sobre precepto. Así que vemos esto, que no tan solo eso, vemos que también Dios enseña todo esto en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es simplemente un principio que abarca ambos testamentos. Vemos que en Isaías 46, del 9 al 10, nos habla también que Él anuncia lo por venir desde el principio, y que no hay nadie semejante a Dios, ya que Él es el único que puede hacer esto, porque todo lo ha programado de esa manera, todo lo ha hecho Él de esta manera. Y vemos que ahí mismo en Isaías 44:6, del versículo 6 al 8, vemos que dice que Él estableció al pueblo antiguo, como vemos aquí en la parte amarillo, en la parte de abajo, que Él estableció al pueblo antiguo como tipos de lo que iba a suceder al final del tiempo. Y aquellos de nosotros que entendamos este concepto, este principio de interpretación, nos llama como sus testigos, ya que de esa manera podemos dar testimonio que Dios es Dios, porque Él nos enseña esto, o nos enseña cómo se termina la historia con el principio de la historia.
Así que esto quiero que quede bien claro, ya que es parte de la enseñanza o parte del estudio que estamos dando, para poder entender en sí acerca del último presidente de los Estados Unidos, para que entendamos que él ya fue prefigurado por una historia en el pasado, que la cual vamos a ir a entenderla, pero queremos establecer esto para que vean que no es simplemente conjeturas, pero que lo podremos ver claramente a través de lo que se va a estar enseñando por medio de las escrituras. Así que vamos a establecer otra cosa, como dije, las bases que queremos establecer antes de entrar al capítulo y a los versículos que nos van a enseñar en sí esto que estoy mencionando. Pero esto sí quiero que también quede claro, que vamos a estar hablando acerca de que por ejemplo, los Estados Unidos está tipificado en las escrituras por reinos dobles. En otras palabras, por naciones que usualmente están compuestas de dos naciones o dos imperios, por así decirlo. Vemos esto, podemos comprobarlo acerca de estos reinos dobles. Vemos aquí esta línea que se ve aquí, y vemos que, por ejemplo, el primer ejemplo que tenemos que nos da las escrituras es que, por ejemplo, Judá y Benjamín, que es el reino de Israel, está tipificando a los Estados Unidos. Una de las razones es porque a través de ellos fue como la Babilonia literal, fue como ella subió al trono de la tierra en el tiempo cuando fueron conquistados las naciones de aquel entonces del mundo antiguo. Vemos que eso se puede ver en Primera de Reyes capítulo 20, Segunda de Reyes capítulo 20. Ahí ustedes lo pueden ver para que vean cómo Dios le enseñó al rey Ezequías que debido a su imprudencia iba a venir Babilonia e iba a conquistarlos debido a la manera como él se había comportado. En otras palabras, él era el rey de Judá y también de la tribu de Benjamín, y a través de estos dos fue como fue incitado el rey de Babilonia a tomar control de la tierra en aquel entonces, y de ahí a tomar control de las naciones que estaban a su alrededor. Así que ese es el primer ejemplo. Vemos que el segundo es Medo-Persia. Es la nación de los medos y los persas, como se ve en Daniel 5. Y los medo-persas fueron el reino que fue utilizado para poder destronar a la Babilonia literal en el año 538 a.C. Por un lado, un reino doble levanta a Babilonia, y por el otro lado, otro reino doble es la que destrona a Babilonia del trono de la tierra. Vemos que eso fue en lo literal antes de la cruz, antes de Cristo, pero vemos que también este mismo concepto se puede ver después de la cruz, cuando se levanta la Babilonia espiritual. Vemos que Roma oriental y Roma occidental son los poderes que son utilizados para poder poner en el trono de la tierra a la Babilonia espiritual en el año 538, como se puede ver en Daniel 11:31. Así que nuevamente otro doble reino es el que establece, levanta a la Babilonia espiritual en el año 538, y de ahí, como vemos, es Roma oriental y Roma occidental. Pero también vemos que al final de su historia, los 1260 años, vemos que Francia, en Apocalipsis 11, versículo 8, vemos que Francia está tipificado por Sodoma y Gomorra, que es el ateísmo de la Francia atea, donde surgió de ahí las ideas del ateísmo y donde surgió también el comunismo. De ahí es donde se levanta. Vemos que también la Biblia lo identifica con dos naciones, que es Sodoma y Gomorra, que eso tiene que ver con, ustedes ya saben exactamente a lo que me refiero, qué significa Sodoma y Egipto, específicamente, como lo menciona ahí, no tan solo es Sodoma, pero es Egipto. Aquí hice un error, no es Gomorra, sino es el país de Egipto con lo que lo compara. Así que son dos naciones nuevamente. Vemos que al final del tiempo,
Estas naciones que hemos hablado aquí tipifican a los Estados Unidos, que es una nación con dos cuernos o dos poderes que en Estados Unidos al principio de su historia representaban a la iglesia y al Estado separados, que era la razón de su poder por la cual ha sido la nación con más prosperidad sobre la tierra. Vemos que son dos cuernos y al final de su historia, cuando ya habla como dragón, como se ve en Apocalipsis 13, ya no es la iglesia y el Estado, sino es el poder político y poder económico. Son dos sus cuernos, son dos sus poderes. Es el poder militar y el poder económico. Vemos claramente esto como lo podemos ver, pero también aún Dios nos enseña que al final del tiempo, tanto en los Estados Unidos es el poder que es utilizado para poner nuevamente al papado en el trono de la tierra o a la Babilonia espiritual. Por última vez, es utilizada para poder levantar a la Babilonia espiritual, como se ve en Apocalipsis 13. Y al final, en Apocalipsis 17, versículo 16, vemos que también es un reino doble el que destruye, el que destrona a Babilonia espiritual del trono de la tierra, que representa a los Estados Unidos y a las Naciones Unidas. Así que vemos uno y otra vez como la obra de los Estados Unidos está tipificada por reinos dobles. Aún hasta el final del tiempo, aun cuando se cierra el tiempo de gracia, los Estados Unidos y las Naciones Unidas son el poder que destruyen y destronan a la Babilonia espiritual al final del tiempo, como ustedes pueden verlo en Apocalipsis 17:16. Así que esto, espero que quede claro, lo vamos a utilizar cuando lleguemos a los versículos del libro de Daniel, donde queremos entrar. Así que esto, espero que les haya quedado claro. Y vemos que dice que línea sobre línea, estas naciones dobles tipifican a los Estados Unidos y a la obra que hace los Estados Unidos al final del tiempo. Así que vemos aquí, eso ya lo establecimos. Ahora, otro concepto que también quiero que entiendan es que tenemos que entender que acerca del tiempo del fin, o entendiendo el tiempo del fin, que es importante, ya que va a ir de la mano con lo que acabamos de ahorita de hablar acerca de el tiempo de las naciones dobles, que es lo que ahorita enseñamos. Así que vemos esto que nos dice en Daniel 11:40, y nos dice primera parte, el versículo 40 en su primera parte, y nos habla acerca del tiempo del fin, que es lo que tenemos que entender. Y dice: y al tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él, con el rey del norte. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Daniel 11:40. Así que vemos que en lo amarillo nos enseña la primera parte, la parte A, en el tiempo del fin el rey del sur iba a contender con él. ¿Y qué significa esto? Pues vemos que aquí nos dice en esta diapositiva, en el conflicto de los siglos, la página 434, acerca del cumplimiento de esa profecía del tiempo del fin o de los 1260 años y su terminación. Y nos dice: los 42 meses son lo mismo que un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio o 1260 días de Daniel 7. El tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este periodo, como fue indicado en capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año 538 después de Cristo y terminó en 1798. Entonces el Papa fue hecho prisionero por el ejército francés. Vean, el ejército francés de la Revolución Francesa. El poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la predicción: si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Nuevamente el conflicto de los siglos, la página 334. Así que cuando el Papa fue llevado cautivo es el término de los 1260 años y ese tiempo fue 1798, como vemos aquí. Pero aquí hay otra cita que también es más clara aún acerca del tiempo del fin. Y dice:
1798, tiempo del fin. Y nos dice aquí en el conflicto de los siglos, la página 405. Dice, pero al tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada, como se ve en Daniel 12:4. Y vean, pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado. La ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Conflicto de los siglos, la página 405. Así que aquí vemos claramente que el tiempo del fin, como lo enseña en esta diapositiva, es 1798, es el tiempo del fin de Daniel 11:40, parte A, la primera parte. Así que vemos ahora en esta otra diapositiva acerca del tiempo del fin, vemos en esta línea de tiempo que se ve trazada aquí en la pantalla. Vemos que en su primera parte, en el principio, vemos el año 538 después de Cristo, cuando comienza la supremacía. Al final vemos, al terminar esos 1260 años, vemos que llega 1798 después de Cristo, y ese año es ese tiempo son los 1260 años de supremacía papal. Y 1798 entonces es conocido como el tiempo del fin, como lo acabamos de ver en las citas anteriores. Así que esto es el tiempo del reinado de la Babilonia espiritual. Así que vemos esto. Este es el tiempo también de dispersión del pueblo de Dios, la mitad de la profecía de los 2520 años, un tiempo de dispersión que se realiza en este periodo de tiempo con el pueblo de Dios. Así que vemos exactamente esto. También tenemos que entender que ese periodo es simplemente un periodo paralelo a algo que ya había tomado lugar antes de la llegada de Cristo, con la esparción del pueblo de Dios en Babilonia durante 70 años de cautiverio. Así que vemos aquí en esta otra diapositiva que nos dice en esta cita en Profetas y Reyes, la página 527. Dice, hoy la iglesia de Dios tiene libertad para llevar a cabo el plan divino para la salvación de la humanidad perdida. Durante muchos siglos, el pueblo de Dios sufrió la restricción de sus libertades. Se prohibía predicar el evangelio en su pureza y se imponían las penas más severas a quienes osaban desobedecer los mandatos de los hombres. En consecuencia, la gran viña del Señor quedó casi completamente desocupada. El pueblo se veía privado de la luz que dimana de la palabra de Dios. Las tinieblas del error y de la superstición amenazaban con borrar todo conocimiento de la verdadera religión. Y vean ahora en lo azul. La iglesia de Dios en la tierra se hallaba tan ciertamente en cautiverio durante ese largo plazo de implacable persecución, los 1200 que acabamos de enseñar, como estuvieron los hijos de Israel cautivos en Babilonia durante el destierro. Profetas y Reyes, la página 527. Así que aquí vemos claramente la referencia a que el tiempo de los 1260 es paralelo al tiempo cuando los hijos de Dios estuvieron en cautiverio en los 70 años en Babilonia. Así que ahora poniéndolo aquí nuevamente en la línea de tiempo, donde nos habla acerca del tiempo del fin, vemos lo que ya enseñamos ahorita. Vemos esta línea de tiempo, el año 538 después de Cristo, vemos 1798 después de Cristo, los 1260 años de cautiverio o de persecución, y vemos que 1798 marca el tiempo del fin, como lo estamos enseñando, el tiempo de la Babilonia espiritual. Ahora, ya vimos eso, pero tenemos que ahora poner la otra línea de tiempo que nos habló ahí, el paralelo que acabamos de ver. Nuevamente esta otra línea nos enseña ahora el tiempo de antes de la cruz, cuando el pueblo de Dios fue esparcido durante esos 70 años. Vemos que es el año 608 y vemos que llega al año 538, 536 antes de Cristo, que es el tiempo cuando se termina los 70 años. Así que vemos que estos son 70 años, vemos que la línea es paralela a los 1260 años de arriba. Vemos que el 538 entonces se convierte también en el tiempo del fin, ya que es una línea
la línea de arriba explica la de abajo. Vemos que 1798 es paralelo al 538, por lo tanto, el 538 se convierte en el tiempo del fin. O el año 538, 536 se convierte en el tiempo del fin, al igual que 1798. Simplemente le estoy dando un doble énfasis ya que es importante porque lo van a ver cuando estemos ya enseñando en la presentación, en la parte de la presentación que quiero llegar. Así que vemos estos dos tiempos del fin y el año 538 se convierte en el tiempo del fin también. Así que vemos que esto es parte de la Babilonia literal, no espiritual, sino la literal en el tiempo de los 70 años cuando fueron llevados cautivos. Así que vemos que son 1260 años de dispersión, como también son 70 años de dispersión del pueblo de Dios cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Así que ahora vemos 1798, Rey del Norte, el papado que está ahí en el Vaticano, y es el poder que reina Babilonia espiritual. Ese es el Rey del Norte en 1798. El Rey del Sur en 1798 nos comienza con Francia, la Francia atea, y es el poder que reina a Egipto espiritual. Y vemos que en ese tiempo estaba comandado por Napoleón o representado por Napoleón, y es el Rey del Sur. Es, como dije, es el tiempo cuando comenzó el ateísmo, el comunismo y todas las ideas que tienen que ver con ese tipo de pensamientos donde comenzaron y de ahí se empezaron a desarrollar hasta nuestros días. Así que vemos que esto fue el tiempo del fin para la Babilonia espiritual en 1798, cuando se le infligió la herida mortal por medio de Francia atea, y de ahí se le quitó su poder político para no reinar sobre los reyes de la tierra durante ese periodo de tiempo. Así que eso fue Daniel 11:40, versículo 40, la parte A. Claramente espero que esto haya quedado claro. Es simple y espero que sea algo que puedan quedarse en su mente. Lo vamos a utilizar. Pero también vemos que esto nos comprueba que es el tiempo del fin, como ya lo enseñamos a través de esto, y vemos que dice, pero hay algo más. No tan solo se queda ahí sobre ese tiempo del fin, pero hay algo más sobre el versículo que estamos ahorita enseñando acerca de Daniel 11:40, porque nos dice también el versículo en Daniel 11:40, en su segunda parte, y nos dice, y al tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él, que ya lo enseñamos ahorita. Y el rey del norte, vemos el semicolon, que comienza la otra frase que dice, y el rey del norte se levantará contra él, contra el rey del sur, como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Daniel 11:40. Así que lo amarillo es la segunda parte del versículo 40, lo cual eso nos indica que también es parte del tiempo del fin que acabamos ahorita de enseñar. Y tenemos que ver ahora su cumplimiento en su segunda parte, dónde es donde comienza el tiempo del fin para la segunda parte del versículo. Y vemos que nos dice en Daniel 11:40 la parte B, que es la que ahorita nos está concerniendo hablar. Y vemos que ese tiempo cuando iba a contender el rey del norte con el rey del sur es 1989, con el colapso del muro de Berlín, que marca el tiempo cuando la Unión Soviética iba a desplomarse debido a la unión entre la Iglesia papal, la Iglesia católica y los Estados Unidos, que se encargaron de utilizar el movimiento solidario en Polonia para poder llevarla al desplome, y así se cumplió lo que dice la Escritura en Daniel 11:40, versículo 40, donde se habla de que iba a venir el rey del norte que representa al papado, con las naves, los caballos y los carros que representan el poder económico y militar de los Estados Unidos, que fue lo que trajo a la mesa para ayudar así al papado a derrocar la Unión Soviética en 1989, como se ve en esta otra diapositiva en la revista Time,
donde le hablan ellos como la Santa Alianza. Así que vemos que aquí también en esta otra diapositiva nos enseña aún en la enciclopedia en línea, año 2007, donde nos dice que el colapso del comunismo, dice la desintegración de los regímenes comunistas en Europa Oriental y la unión de las repúblicas soviéticas socialistas, o la USSR, entre 1989, vean, que es ahí donde comenzó, y 1991. Así que vemos que esto marca 1989, marca el final, cuando el rey del norte iba a contender con el rey del sur, que representa el comunismo de la Unión Soviética, que es el mismo idealismo que comenzó en la Revolución Francesa con el ateísmo en aquel entonces. Así que vemos que el tiempo del fin también es 1989, de acuerdo al mismo versículo de Daniel 11:40 que marca el tiempo del fin. Vemos nuevamente en esta línea, vemos ahora que 1798 marcó el tiempo del fin para la primera parte, con la Revolución Francesa y el ateísmo que causó la herida mortal. Y vemos que en 1989 también marca el tiempo del fin para nosotros, que estamos viviendo en el cumplimiento de estos versículos. Y vemos que 1988 o 89 entonces marca el tiempo del fin. Vemos que hay dos razones para marcar 1989 como el tiempo del fin. Una es de que ya la vimos en la historia, que es el tiempo cuando marca el colapso de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética y del ateísmo representado por la Unión Soviética en ese entonces. También vemos que en ese periodo, para aquellos que saben y que han visto las presentaciones anteriores que hemos impartido, vemos que en 1863 a 1989 marca el tiempo de los 126 años o 7 tiempos del sueño de Guillermo Miller, cuando se iban a esparcir las verdades representadas en las gráficas de 1846 y 1850. El sueño culmina en 1989 y vemos que ambos, tanto el sueño como el colapso, marcan a 1989 como el tiempo del fin. Si quieren saber más acerca de los 126 años, pueden ir a las presentaciones anteriores, ahí las podrán entender acerca de esto que les estoy hablando. No lo voy a explicar aquí ya que toma mucho tiempo y ya lo he explicado con lujo de detalle a través de otras presentaciones. Así que vemos que esto marca el tiempo del fin. 1989 también es un tiempo de dispersión de las verdades originales, y 1989 cuando iban a comenzar a ser reunidas y a brillar 10 veces más de como habían brillado en su tiempo. Así que esto es Daniel 11, capítulo 40, versículo B, parte B. Y vemos, 1989, el rey del norte nuevamente es el papado, allá en el Vaticano, en Roma, y es el poder que reina Babilonia espiritual, como ya lo hablamos. El rey del sur, que es el poder que reina a Egipto espiritual o al ateísmo. Y en el tiempo de 1798 era la Revolución Francesa representada por Napoleón, y ahora en nuestro tiempo representa a la ex Unión Soviética. Así que espero que esto esté quedando claro en la mente de ustedes, ya que es de suma importancia entenderlo. Vemos que 1989 entonces marca el tiempo del fin también para nuestro tiempo. Así que siguiendo aquí, vemos entonces que ya hablamos del 538 a 1798, vemos que es el tiempo del fin, los 1260 años de dispersión del dominio de la Babilonia espiritual. Pero también vimos que en la línea de arriba, que el año 608, 607 y el año 538 y 536 también marca el tiempo del fin al final de este periodo. Hablamos que es un periodo paralelo a los 1260 años de dispersión o de cautiverio. Y eso es el tiempo cuando la Babilonia literal estaba en control. Ahora, eso es el tiempo de dispersión. Y vemos que también
En la parte de abajo podemos ver también 1863, como ya lo hablamos, 1989, perdón, que es el tiempo del fin. Así que ambos, tanto la línea de arriba como la línea de abajo, nos marca una historia paralela también. Así que vemos que también es un tiempo de dispersión de la parte de abajo. Y esto es Daniel 11:40, versículo parte B, como ya le enseñamos, 1989. Así que vemos que estos dos periodos, la parte de abajo y la parte de arriba, simplemente también son dos periodos paralelos que tenemos que poner línea sobre línea y vamos a entender acerca de estas dos verdades. Uno es el comienzo y lo otro es el fin. La parte de arriba es el comienzo y la parte de abajo es el final. Así que nuevamente lo enfatizo. El 538 es el tiempo del fin. 538, 536 marca el tiempo del fin de los 70 años y 1989 marca el fin, también el tiempo del fin de Daniel 11:40, la parte B, y también marca el final de los 126 años o de los 7 tiempos del sueño de Guillermo Miller, que termina en 1989. Así que esto espero que haya quedado claro, porque si ahora esto quedó claro, entonces estamos listos para empezar nuestra consideración de los versículos a los cuales realmente quería llegar. Así que ahora vemos, al entrar ahora en los versículos de Daniel capítulo 10, vemos que nos dice en esta diapositiva, el año 536 antes de Cristo es conocido como el tiempo del fin, como ya lo enseñamos. Y nos dice aquí, en Daniel 10, empezando en el versículo 1, dice, en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, cuyo nombre era Belsasar, y la palabra era verdadera, mas el tiempo fijado era largo. El empero comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, me contristé por espacio de 3 semanas. No comí pan delicado, ni entró carne ni vino en mi boca, ni me unté con ungüento hasta que se cumplieron 3 semanas de días. Y a los 24 días del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, y alzando mis ojos miré, y he aquí un varón vestido de lienzos, y ceñido con sus lomos de oro de Ufaz, y su cuerpo era como piedra de Tarsis, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de metal resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz de un ejército, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor, y huyeron y escondiéronse. Así que vemos que esto que estamos leyendo es la visión, la última visión que se le da a Daniel, que comienza en el capítulo 10, y que es parte del capítulo 11 y el capítulo 12, es la misma visión, estos 3 capítulos. Y vemos que esta visión se le está dando a Daniel en el año 536 antes de Cristo, y ese es el tiempo del fin, como ya lo enseñamos, cuando Gabriel está enseñando esto a Daniel. Y esto es importante de entenderlo, ya que si entendemos esta visión, podemos entender exactamente la explicación en el tiempo presente en el cual estamos viviendo. Así, al seguir aquí sobre esto que estamos hablando, sobre este mismo capítulo, dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó en mi esfuerzo, antes mi fuerza se me trocó en desmayo, sin retener vigor alguno. Empero oí la voz de sus palabras, y oyendo la voz de sus palabras, estaba yo adormecido sobre mi rostro, y mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me moviese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y díjome, Daniel, varón de deseos, está atento a las palabras que te hablaré, y levántate sobre tus pies, porque a ti he sido enviado ahora. Y estando hablando conmigo esto, yo estaba temblando, y díjome, Daniel,
no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo soy venido. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Y he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Soy pues venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteros días, porque la visión es aún para esos días. Daniel 10, versículo del 1 al 14. Entonces vemos que en lo que estamos viendo aquí, este diálogo entre Daniel y Gabriel, vemos que lo que Gabriel le va a revelar es para el fin de los tiempos, para lo que va a pasar al pueblo de Dios en los posteros días, o en el fin del tiempo, o en el tiempo del fin, para ser exactos, que es lo que estamos hablando. Es para que nosotros entendamos esto, ya que Daniel representa a aquellos que entienden esta visión en el fin del tiempo. Él es simplemente un tipo de aquellos que iban a estar viviendo en el fin del tiempo e iban a entender la visión que Gabriel le está revelando. Vemos aquí que nos sigue diciendo: y estando hablando conmigo semejantes palabras, puse mis ojos en tierra y enmudecí. Mas he aquí, como una semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije a aquel que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión se me revolvieron mis dolores sobre mí, y no me quedó fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con este mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza, y no me ha quedado aliento, y aquella como semejanza de hombre me tocó otra vez, y me confortó, y díjome: varón de deseos, no temas, paz a ti, ten buen ánimo y aliéntate. Y hablando él conmigo cobré yo vigor, y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Porque luego tengo de volver para pelear con el príncipe de los persas, que representa a Satanás. Y saliendo yo, luego viene el príncipe de Grecia, que también representa a Satanás. Empero, yo te declararé lo que está escrito en la escritura de verdad. Y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel vuestro príncipe. Daniel 10, versículo del 15 al 21. Así que vemos que Gabriel ahora le va a enseñar a Daniel lo que está escrito en la palabra de verdad. En otras palabras, le está diciendo Gabriel a Daniel: Daniel, tu enfoque es la profecía, es entender lo que está escrito en las escrituras, porque ahí está tu punto de referencia para entender los eventos finales. Una vez entendiendo esto, Gabriel va a empezar a enseñarle los versículos de Daniel 11 para que los entienda y los pueda interpretar en el tiempo del fin. Así que vemos ahora que nos dice aquí acerca de, en esta diapositiva, que comienza la explicación de Daniel 11, que es donde queremos realmente llegar. Es el punto al cual queríamos llegar. Y vemos que nuevamente Daniel con Gabriel están teniendo este diálogo. Y vemos que dice: el año 538 y el año 536 es igual a dos testigos que nos hablan acerca del tiempo del fin. Es importante entenderlo, ya lo enseñamos en las líneas que hablamos, que son paralelas, que el año 538 y el año 536 marcan el tiempo del fin de los 70 años, que cuando el pueblo de Dios había sido llevado cautivo y había sido esparcido por esos 70 años, y vemos que estos dos marcan el final del tiempo del fin, como ya lo hablamos, que es una historia paralela a 1989, como ya lo hablamos. Y vemos que dice Daniel 11:1, y esto es Gabriel diciéndole a Daniel: y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. En otras palabras, Gabriel está refiriendo a Daniel que hace 2 años atrás él había estado con Darío el Medo para fortalecerlo y ayudarlo y animarlo. Pero a ese tiempo, cuando él está explicando esto a Daniel, es el año 536. Para este tiempo,
Darío ya había fallecido y está en el tercer año del rey Ciro. Y es cuando se le está diciendo, Gabriel le está dando dos testigos a Daniel para que entendiera que el 538, cuando cayó la Babilonia espiritual, y el año 536, cuando se dio el decreto para que volvieran los hijos de Israel a la tierra prometida a edificar, es un mismo periodo dando dos testigos, que es el tiempo del fin, que es el año 538 y el año 536 en este caso. Así que eso es algo muy importante de entender. Y lo hace Gabriel porque él sabe exactamente la regla de la Biblia que dice que en la boca de dos o tres testigos una cosa o un asunto se establece. Y vemos que eso lo pueden constatar en 2 de Corintios 13:1 y en otras escrituras que ustedes pueden también investigar. Así que vemos que ahora entonces Gabriel enseña a Daniel la verdad presente, o en otras palabras, la verdad para nosotros, para el tiempo de hoy. Y dice, ahora te daré a conocer la verdad, le dice a Daniel, la verdad presente. Todavía habrá 3 reyes en Persia y hasta un cuarto rey, el cual será más rico que los otros 3. Y dice, cuando sienta que sus riquezas le dan poder, invitará a todos ellos a levantarse contra el reino de Grecia. Daniel 11, versículo 2. Así que vemos que en este versículo, Gabriel le dice a Daniel, mira, estás en el tercer año del reinado de Ciro, pero dice, aún después de Ciro, todavía va a haber 3 reyes más, y hasta un cuarto rey, y el cuarto será más rico que los otros 3. Esto es importante porque se le da a Daniel, como dije, en el tiempo del fin, y de ahí es cuando empieza esta secuencia que estamos ahorita enseñando en esta diapositiva. Así que vemos, ahora, al ponerlo en una gráfica, vemos que el año 536 marca el tiempo del fin, como ya lo enseñamos sobre 2 testigos que acabamos de hablar, que le dio Gabriel a Daniel. Así que vemos que en la línea de tiempo, vemos que el primer rey, cuando Gabriel está hablando, es el año cuando Ciro está en el poder, en el tercer año. Y dice Gabriel que aún, o sea, a partir de ese tiempo en adelante se iban a contar los 3 reyes que están hablando y aún el cuarto. Vemos que el primer rey que habla Gabriel se conoce en la historia como el rey Cambises. Y ese es el primer rey que él se está refiriendo. El segundo rey que Gabriel se refiere es el falso Esmerdis, como se conoce en la historia. Y este es el segundo rey al cual él está hablando. El tercer rey que Gabriel se refiere es Darío el Grande. Y este representa el tercer rey a partir de Ciro el Grande. Y el cuarto es el que se conoce como Jerjes o Asuero, el Jerjes del libro de Esther o el esposo de Esther. Y este se conoce como el más rico, como vemos que Gabriel se refiere a él. Y este representa el cuarto rey al cual él se está refiriendo, el cual iba a levantar a todos, a despertar a todos en contra del reino de Grecia, como dice en la escritura que acabamos de leer. En otras palabras, iba a empezar una guerra en contra para el dominio del mundo en ese entonces. Así que vemos que esto es lo que nos está ilustrando Gabriel en el tiempo del fin, cuando él está delante de Daniel en el año 536 en adelante. Y vemos que esto que estamos viendo aquí en esta línea, en realidad toma un periodo de aproximadamente 200 años de historia, que lo que estamos viendo aquí. Sin embargo, Gabriel solamente se refiere a estos reyes, a pesar de que hubo más reyes en la historia de Medo-Persia. Él simplemente se refiere a estos reyes, que son los que van a afectar la verdad en el tiempo del fin, porque son los que él quiere que entienda, porque hay una verdad más profunda que tú y yo tenemos que entender. Vemos que esto es parte de Daniel 11, del versículo del 1 al 4. Pero vemos que la verdad, la razón que es importante de entenderlo, es porque si el año 538 es un tiempo paralelo a 1989, que también se conoce como el tiempo del fin, entonces vemos también que si Ciro el Grande representa el tiempo cuando comienza esta profecía,
Entonces vemos que al aplicarlo a nosotros ahora, como Dios quiere que lo hagamos, enseñándonos el fin desde el principio, vemos que Bush Sr. representa al primer rey o al primer presidente a partir del tiempo del fin. Vemos que a partir de ahí, el primer rey que Gabriel se refiere, aplicándolo a nosotros, es al presidente Clinton, que representa al primer rey, haciendo el paralelo con Cambises. El segundo presidente o el segundo rey que se refiere ahí Gabriel es Bush Jr., que es el segundo, haciendo el paralelo con el falso Esmerdis. El tercero representa a Obama, que es el tercero y hace el paralelo con Darío el Grande. Y el cuarto, como ya lo hemos enseñado, y como la Escritura nos enseña claramente, que dice que es el más rico, igual que Jerjes, y que es el mismo que también va a levantar o a despertar todos contra el reino de Grecia, como ya aún lo está haciendo en estos tiempos, como muchas de las declaraciones que ha hecho en contra de las Naciones Unidas y de lo que han hecho y de lo que no han hecho. Todo lo que está haciendo, que es el último rey que él se refiere, vemos que de ahí hace la transición hacia Grecia o hacia las Naciones Unidas o hacia la ONU, que es lo que representa a Grecia. Y en ese periodo es cuando vemos la transición del sexto reino al séptimo reino, que nos habla en Apocalipsis 17. Este es el periodo cuando suceden estas cosas que estamos ahorita enseñando. Y vemos que durante este cambio del cuarto rey, el más rico, al séptimo, es la transición de los Estados Unidos a las Naciones Unidas. En otras palabras, es cuando los Estados Unidos se convierten en el principal dirigente de las Naciones Unidas y es cuando hacen la guerra en contra de las naciones. Y como vemos que esto ya lo enseñamos en algunas de las presentaciones anteriores, que lo pueden constatar con referente a la Tercera Guerra Mundial y a lo que hemos hablado en las presentaciones anteriores. Así que vemos que esto es la aplicación que Gabriel nos está enseñando a través de esta verdad que estamos tratando de enseñar ahora. Vemos que eso nos lleva a la ley dominical y por ende nos lleva al Armagedón de Apocalipsis 16, como nos llama. Vemos que esto es Daniel 11 del 40 al 45. Y vemos que es más que coincidencia el hecho que en el versículo 41 es 1989 con Bush, el versículo 42 Clinton, el versículo 43 con Bush Jr., el versículo 44 con el presidente Obama y el versículo 45 con el cuarto y último presidente de los Estados Unidos, que representa al rey más rico o al presidente más rico que todos los demás. Así que vemos esta transición, vemos el paralelismo que se ve en Daniel 11 del 40 al 45 con Daniel 11 del 1 al 4 y vemos cómo cada uno de estos representa uno de los versículos y todo esto es lo que lleva al final del tiempo a lo que hemos hablado y por eso es que Gabriel nos hacía referencia al tiempo del fin, que teníamos que entender que esto representa nuestra historia ahora. Vemos que la verdad presente nos dice en Daniel 11:3, dice, y se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad, representando en aquel entonces a Alejandro Magno, el cual iba a dominar la tierra con el reino de Grecia. Y en otras palabras, Grecia, ahora aplicado para nosotros, representa a las naciones del mundo o a las Naciones Unidas. Vemos ahora en el deseado de todas las gentes, en esta cita que dice, en la página 574, dice, estos hombres vinieron del occidente para hallar al Salvador al final de su vida, como los magos habían venido del oriente al principio, cuando nació Cristo. Los judíos estaban tan engolfados en sus propios planes ambiciosos que no conocieron su advenimiento. Los magos de una tierra pagana vinieron al pesebre con sus donativos para adorar al Salvador. Así también estos griegos
representando a las naciones, a las tribus y a los pueblos del mundo, vinieron a ver a Jesús. Así también la gente de todas las tierras y de todas las edades iban a ser atraídas por la cruz del Salvador, y así vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Deseado todas las gentes, la página 574. Así que Grecia representa a las Naciones Unidas y representa la transición que va a suceder a partir del cuarto rey que estamos hablando, que va a tomar posesión, va a tomar el lugar prominente como Alejandro el Grande en aquel entonces, que era el cuerno principal del carnero. Así los Estados Unidos va a ser el cuerno principal de las Naciones Unidas, que también va a ser esa transición. Va a desaparecer como el sexto reino, pero automáticamente se va a convertir en parte del séptimo reino como el dirigente de las Naciones Unidas, con el cuarto rey como dirigiendo la obra de las Naciones Unidas. Vemos que nos dice en Daniel 11:4, pero cuando se haya levantado su reino, el séptimo reino, será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Daniel 11, versículo 4. Así que una vez que este reino se junte, el sexto y el séptimo se junten, es cuando esto sucede, que ese reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. Y vemos que es interesante ver esta palabra en rojo que significa dominio, que dice dominio, porque en las escrituras esta palabra significa dominio paralelo o reino paralelo. Y es interesante saber que a partir de este rey en adelante es cuando empieza a haber ese dominio paralelo entre los Estados Unidos y las Naciones Unidas, donde, como dije, el sexto rey automáticamente empieza a ser parte del séptimo y empieza a dirigir la obra de las Naciones Unidas, que son los Estados Unidos, que es el que le está dando el poder militar y económico para que las Naciones Unidas operen. Pero ahora lo va a hacer de una manera directa. Así que vemos que en esta diapositiva nos habla del H4915 y también de H4911, que representa un dominio paralelo, como ustedes lo pueden constatar si agarran una concordancia o un diccionario para que vean exactamente qué es lo que estoy hablando aquí. Representa este reino paralelo que se va a ver a partir de este rey que cuando empiece a dominar en adelante, que es el cuarto rey que representa al más rico. Así que vemos que esos cuatro vientos a los cuales es repartido representan los cuatro juicios que van a empezar a caer sobre los Estados Unidos, especialmente a partir de la ley dominical, pero aún antes de ese tiempo los juicios de Dios empiezan a caer más seriamente sobre la nación y de ahí en todo el mundo, debido a la obra que están a hacer por pasar tanto la ley dominical en los Estados Unidos como la ley dominical en el mundo entero. Y vemos que este es un tiempo cuando los cuatro vientos, cuando es repartido a los cuatro vientos, representa los cuatro juicios que empiezan a caer sobre la tierra, como nos dice en Ezequiel 14 del 12 al 17. Y dice, vino palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente, al tiempo de la ley dominical y aún antes con sus leyes perversas, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviar en ella hambre, y cortare de ella hombre y bestias, si estuviesen en medio de estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciese pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y esos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, nos sigue diciendo,
y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados, o si le enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas, por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Ezequiel 14, versículo 18 al 21. Así que estos hombres representan a aquellos que van a estar predicando el triple mensaje angélico, especialmente los que sean llamados para formar parte de los 144,000 para predicar estos mensajes al mundo entero. Y vemos que estos son los que van a ser librados de los juicios que van a venir sobre Jerusalén, que al final del tiempo Jerusalén representa al pueblo de Dios que está en la tierra gloriosa que representa a los Estados Unidos. Y vemos que de ahí en adelante empiezan los 4 juicios, que esto es lo que está sucediendo en este periodo. Y vemos esto simplemente siguiendo lo que Ezequiel venía diciendo. Pero vemos que esto es lo que sucede. A partir de este cambio empieza a reinar, empieza la transición del 6º al 7º reino. Empieza el tiempo cuando el 4º rey toma posesión de Medo-Persia, que representa a los Estados Unidos. Y ese rey es el rey más rico que va a hacer estas cosas que vimos ahora en los versículos anteriores. Vemos que para eso también hay otro testimonio que podemos ver en las escrituras, en el mismo capítulo de Daniel, donde se nos habla acerca de esta misma enseñanza de estos 4 reyes, y dándonos otro testimonio más para que sepamos que es exactamente como Dios nos está queriendo enseñar y que quiere que entendamos. Esto es de Daniel del 11 al 17, de hecho hasta el 22, y no lo voy a leer, voy a dejar esto para que ustedes lo lean. Simplemente voy a pasar a la parte donde está la gráfica para que podamos verla. Ustedes pueden leer estos versículos en su tiempo, pueden hacerle pausa y leer los versículos que están aquí citados para que vean exactamente a lo que me refiero con referente a que dice aquí acerca de que Roma cumple la visión. Vemos que nos dice aquí, ahora entrando en la gráfica, acerca de que Roma cumple la visión. Vemos que también en el periodo de la Roma, vemos que también hay 4 reyes. Y uno de esos reyes, el primero, o de los emperadores o de los generales, en el tiempo cuando comienza la Roma, en el tiempo del fin, vemos que empieza Pompeyo, es el primero de los generales. Vemos que este es el versículo 16. Y este es el primer rey. Vemos que el segundo representa a Julio César, que eso lo vemos ilustrado en el versículo 17 al 19. Y este representa al segundo rey, como hablamos en las otras diapositivas. Vemos que el tercer rey representa a Augusto César, el cobrador de impuestos, en el versículo 20. Y este es el rey número 3. Vemos que el cuarto rey representa a Tiberio César. Y este es el versículo 21 y 22. Y este representa al cuarto rey. Y es importante notar que Tiberio César es el rey que está a cargo del reino cuando se crucifica al príncipe del pacto. En el año 31 después de Cristo, cuando vemos la cruz ilustrada que representa la ley dominical, en el tiempo de la ley dominical para nuestro tiempo, es el mismo periodo de tiempo cuando el cuarto rey está en vigencia y sucede la crucifixión de Cristo, que representa el tiempo para nosotros cuando la ley es impuesta y cuando el pueblo de Dios es perseguido por guardar el sábado y por desecrar el domingo. Así que vemos que esto
Como dije, no quiero entrar mucho en detalle, hay más detalles que están envueltos, pero no quiero alargar tanto más la presentación, pero sí quiero que vean que en el mismo capítulo, dentro de la misma estructura de Daniel 11, vemos otro segundo testigo con referente a estos 4 reyes que se refiere Gabriel y que ilustran claramente el tiempo en el cual nosotros ahora estamos viviendo. Hay muchas verdades aquí que pueden ser sacadas a la luz, pero como dije, no quiero alargar más la presentación, pero sí quiero que vean que esto es claro y es conciso con lo que nosotros conocemos, con lo que está por pasar. Así que este es el tiempo de la ley dominical. Vemos que esto es Daniel 11, del versículo 14 al 22, estos versículos, y vemos que debido a eso, Roma también es la que cumple la visión o la establece para que nosotros la sepamos y veamos que en la boca de 2 o 3 testigos una cosa se establece como Dios lo ha dicho. Así que vemos que dice en esta otra diapositiva el fin desde el principio. Y vemos que el alfa y la omega nos enseña que con el primer rey de Persia representa al primer rey a partir del tiempo del fin. El segundo representa el segundo de nuestro tiempo. El tercero representa el tercero de nuestro tiempo. Y el cuarto de aquel tiempo representa al cuarto y al más rico de nuestro tiempo, el cual en su tiempo es cuando suceden estas cosas, la transición, y vemos que nos dice que esto es el principio del libro de Daniel, del capítulo 11, y vemos que al final, los últimos versículos, es como Dios nos los enseña con el principio. Así que esto es Daniel 11, del principio y el final, como Dios nos los está ilustrando, y quiere que lo entendamos de esta manera. Así que en resumen, vemos que todo esto es simplemente una adición a lo que hemos hablado con referente a las presentaciones del cambio de los tiempos. Simplemente da un énfasis más a saber, para que sepas tú que me escuchas, que Dios te está mostrando que lo que se ha establecido es exactamente como Dios te lo ha enseñado a través de las presentaciones. Y como dijo, no es por espada ni por ejército, pero es por medio de su espíritu, el cual Él lo está revelando ahora. Vemos que nos dice que los movimientos finales serán movimientos ráfaga. En otras palabras, rápidos son los que van a suceder. Como nos dice aquí en esta cita de Joya de los Testimonios 3, la página 280. Y nos dice en la última parte, que es lo que quiero que vean. De hecho, lo voy a leer todo. Espero que me dé tiempo antes de que se me termine el tiempo que había establecido. Dice, la época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradualmente, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y en mar, la inestabilidad social como se ve ahora, las amenazas de guerra como se ven ahora con Rusia, como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecentan sus fuerzas para la gran crisis final de Apocalipsis 16, de los 3 demonios que se ven ahí. Dice, grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Esto es lo que Dios nos está enseñando. Una vez que este presidente tome posesión de la nación, todo lo que se nos ha dicho va a suceder rápidamente. Estamos viviendo en el último periodo de la historia de la humanidad. Ya lo enseñamos en las presentaciones anteriores. Esto simplemente es un énfasis que Dios pone para que tú te pongas las pilas, tú sepas que ahora es cuando tienes que estar haciendo lo que Dios te dice, arrepentirte de tus pecados, realmente empezar a buscar a Dios con toda sinceridad, arrepentirte de toda la maldad que hay en tu corazón, para que Dios te limpie, te dé la justicia de Cristo y te cambie y te haga en la semejanza de Cristo, para que tú seas de aquellos que van a ser librados de los juicios que están por caer y que puedas estar en pie cuando Cristo venga al final del tiempo, que ya hemos llegado al final de ese tiempo, como lo estoy mencionando. Así que ya vimos que esa es obra del hombre de pecado.
que eso que están poniendo a Donald Trump no es algo que la gente lo está eligiendo, sino es parte del calendario profético satánico del papado para llevar al mundo a creer en sus falsas profecías y unirse con el papado en rebelión contra Dios, como lo enseñamos en las presentaciones anteriores. Así que vemos que esto está claramente enseñado, no es algo que, como dije, lo estoy inventando o me estoy sacando de la manga, sino es algo que está enseñado claramente. Vemos que esto de que van de Donald Trump no es algo que va a suceder nada más porque sí, sino es el plan que Satanás ha tenido para engañar al mundo entero. Es el calendario falso que está corriendo paralelo al calendario que Dios ha establecido, como ya lo habíamos hablado. Vemos que en sí esto nos enseña que este presidente es el cuarto, es el más rico de la secuencia de los 4 reyes que nos habla Gabriel, y es el último presidente que se nos enseña en esa secuencia, que nos lleva al 7º reino que representa a las Naciones Unidas y por ende a la segunda venida de Cristo y al Armagedón y a la ley dominical, que es lo que nos concierne a nosotros como al pueblo de Dios. Esto, mis hermanos y hermanas, es la presentación de la gloria del 4º ángel, ilustrado en las gráficas de 1843 y 1850, donde están nuestras bases y nuestras enseñanzas originales, que representa lo que ahora estamos enseñando. Vemos que esto ha sido el cambio de los tiempos, y esto ha sido la presentación del último presidente de los Estados Unidos, claramente ilustrado por las profecías en el libro de las Sagradas Escrituras, como dijo Gabriel, que es el libro de la verdad, donde vemos en Daniel 11 que está ilustrado el fin desde el principio. Los primeros 4 ilustran los últimos 4 que reinan en el doble reino de los Estados Unidos, de la bestia con 2 cuernos de cordero, que cabla como dragón al final del tiempo. Así que esto es el último presidente de los Estados Unidos. Deseamos sinceramente que a través de lo que hemos presentado, los ojos de su entendimiento hayan podido ser iluminados con las verdades de la palabra de Dios, que ahora están realmente iluminando la tierra con la gloria del Señor Jesucristo. Deseamos sinceramente que se preparen y que hagan todo esfuerzo posible para poner sus vidas en conformidad con la voluntad de Dios, para que así no sean de aquellos que sean echados fuera y sean de las vírgenes fatuas que se les va a cerrar la puerta y ya no van a poder entrar. Espero que entiendan lo que estamos hablando, la solemnidad del mensaje y realmente el tiempo tan corto que tenemos ahora, que estamos ya por iniciar la última fase de la controversia en esta tierra, que Dios la va a culminar, como se ha dicho, en forma de ráfaga, en tiempo rápido, porque los movimientos finales serán rápidos. Deseamos que sean bendecidos y que tomen realmente el tiempo y que hagan su parte para que Dios haga la suya en sus vidas. Les deseamos grandes bendiciones de parte del Señor.